Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Café con Ere. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy Ere González. Soy neuropsicóloga, experta en mindfulness y también tengo una maestría en deterioros cognitivos. Tengo 8 libros publicados en español y acabo de publicar un libro en inglés. Así que si hablas inglés, si estás practicando inglés, si quieres aprender inglés, es una excelente oportunidad para que vayas y lo adquieras. De hecho, en el primer comentario ahí está el link, ¿ok? El día de hoy les traigo un programa muy interesante, un tema muy interesante. Personalmente, uno de los principales motivos por los que me hice escritora y estudié tantos temas de salud emocional, por así decirlo, es las heridas emocionales. Entonces, una de las preguntas, yo te pregunto, ¿tú sabes si tienes alguna herida emocional o tienes alguna herida emocional? Bueno, ahorita lo vamos a descubrir. Yo personalmente sí creo que las tuve todas las que voy a mencionar, pero bueno, ya, con el paso del tiempo, con tantas terapias, con tantas intervenciones por parte de especialistas, de autoayuda, de superación personal, pues aquí estoy con ustedes. Bueno, déjenme hago aquí unos arreglitos, como siempre, para darles la mejor información. Y fíjense que, ¿cómo saber si nosotros tenemos alguna herida emocional? Bueno, Silgado M nos dice que las heridas emocionales pueden hacer que nos acostumbremos a maneras dañinas de gestionar las emociones. Y esto no es extraño. ¿Por qué no es extraño? Bueno, porque muchas veces la manera en la que nosotros vemos al mundo o la manera en la que nosotros interpretamos la realidad o vemos o percibimos las situaciones, lo aprendemos o lo traemos desde la infancia. Entonces, obviamente también influye muchísimo el ambiente, la familia, el contexto, si es el contexto socioeconómico, si es el contexto cultural, las experiencias vitales, el carácter, etcétera, etcétera. Desde la semana pasada estoy enferma. Si me escuchan un poquito con la voz ronca, créanme que he hecho todo, ya me tomé los medicamentos, ya me tomé muchos test, pero no se me quita, así que ya tengo más de una semana con una gripa terrible, así que yo siento cada vez que estoy hablando como que un poquito más ronca, disculpa por eso. Bueno, pues muchas veces nosotros no le damos la importancia a todas estas emociones, no le damos mucha importancia en realidad. Entonces, nos damos cuenta que las experiencias vividas en la infancia dejan huella, o sea, marcan, pero para siempre nuestra personalidad. Pero obviamente, como éramos muy pequeños, pues no sabíamos cómo gestionar porque nadie nos lo enseñó. Entonces, hoy en este programa les voy a explicar cómo las heridas emocionales de la infancia afectan nuestro presente y obviamente pueden condicionar nuestro futuro. Y si no, remóntense a su infancia, o sea, remóntense ustedes cómo vivieron su infancia y cómo todo eso que vivieron, llámenle heridas emocionales o llámenles traumas o llámenle como ustedes le quieran llamar, experiencias o lo que ustedes quieran, cómo lo fueron arrastrando. Seguramente ahorita ya han sanado muchas cosas, pero en su momento, pues igual y fue muy difícil, ¿ok? Y es un hecho que todos tenemos heridas de nuestra infancia, o sea, la mayoría de los seres humanos tenemos algún tipo de herida emocional de nuestra infancia, y por mucho que se esforzaran nuestros padres o nuestros cuidadores o por mucho que nos quisieran, pues se puede afirmar que todos tenemos esas heridas que suelen crearse principalmente en el hogar o alrededor, ¿ok? Entonces, ¿qué es una herida emocional? ¿Ustedes saben qué es una herida emocional? Bueno, para contestarles esta pregunta,
yo los invito a que ustedes imaginen algún acontecimiento que les haya producido una emoción intensa, ¿ok? Traigan a su mente algún acontecimiento que les haya generado mucho dolor, o mucha rabia, o mucha soledad, o mucha ira, o mucho miedo, mucha tristeza, pero que no lo hayan logrado resolver de forma adecuada. ¿Ok? O sea, entonces, si ustedes traen a su mente alguna situación, puede ser alguna pérdida, puede ser, o sea, cualquier evento fuerte, ahí es cuando se forja, ahí es cuando nace, ahí es cuando empieza a crecer una herida, ¿ok? Bueno, cuando esta emoción intensa se fija, o sea, se ancla, se incrusta, perdón, en nuestro interior, pues ahí se va creando esa herida emocional. Entonces, si no tenemos las herramientas necesarias para afrontar estas emociones, que era lo que les comentaba al principio, ni los acompañamientos adecuados, pues corremos el riesgo de acostumbrarnos. Ese es como que uno de los principales problemas, que nos acostumbramos a sentir esas emociones intensas, y obviamente no las resolvemos porque no sabemos cómo, porque no nos han enseñado, porque nadie ha sido un ejemplo para nosotros. Entonces, si esas heridas se crean principalmente en el hogar o a nuestro alrededor, es significado o es sinónimo de que ni las personas que nos rodean saben cómo curar esas heridas, tanto así que nos las están creando o están haciendo que nosotros empecemos a crearlas o a tenerlas o a vivirlas o a experimentarlas, ¿ok? Y fíjense que las primeras heridas emocionales pueden ser productos de eventos traumáticos, abusos de toda índole, o sea, cualquier abuso emocional, sexual, económico, físico, la muerte de algún familiar. Hay muertes que son muy fuertes o que son muy inesperadas o que son muy dolorosas, por así decirlo, si tuviste malos tratos, si te hacían bullying, pero hay un tipo de carrilla que le decimos en México y hay otro que es como que ya insoportable. Entonces, si viviste algún acontecimiento, algún evento de esta índole, pues es muy probable que ahí se empezaron a generar esas primeras heridas emocionales, ¿ok? Y fíjense que también pueden ser ocasionadas por una distorsión de la interpretación de la realidad de la infancia. ¿Por qué? Porque es importante señalar que en la infancia somos buenos captando ciertas situaciones, ¿ok? Incluso somos buenos captando ciertos detalles, pero nuestra interpretación es todavía muy inmadura. O sea, podemos darnos cuenta de cuando algo va mal, o sea, podemos darnos cuenta de cosas buenas o de cosas malas, o de lo que es adecuado, de lo que no es adecuado, de las buenas elecciones, de las malas elecciones, pero no siempre. ¿Por qué? Por nuestra inmadurez, ¿ok? No estoy justificando, pero sí hay muchísima inmadurez. Entonces, obviamente, al ser pequeños, pues no logramos entender adecuadamente lo que sucede a nuestro alrededor. Sabemos que algo malo está sucediendo, sabemos que algo extraño está sucediendo, pero exactamente no sabemos qué es. Entonces, pues estamos programados para atender a los posibles estímulos de forma inconsciente, y solo un pequeño número de estos estímulos son los que pasan a procesarse a nivel inconsciente. Entonces, cuando somos pequeños, a medida que vamos creciendo, pues van aumentando la cantidad de heridas emocionales o se van agrandando las que tenemos. Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta o que traigamos como que a nuestra mente esas situaciones, esas heridas que empezaron a crecer en nuestra infancia. Algunas de esas heridas las vamos sanando en el proceso de crecimiento, obviamente. Con el tiempo nos vamos dando cuenta de ciertas situaciones, pero otras se van infectando, o sea, entre comillas, se van infectando. Entonces, para nosotros poder afrontar esas heridas emocionales, vamos adoptando diversos comportamientos con los que conseguimos evitar el dolor que nos producen. Pero, ¿qué creen? Justamente ese es el problema.
que evitamos resolver porque no sabemos, porque no tenemos las herramientas, porque no tenemos con quién externarlo, a quién acudir. No resolvemos esa situación, no resolvemos ese problema y obviamente esa herida se va enquistando, se va encallando cada vez más dentro de nosotros y se podría decir que nos anestesiamos, por así decirlo, y eso impide que le demos la importancia que una herida emocional requiere y que busquemos esa ayuda que necesitamos para resolverlo. Ojo, esto tiene mucho que ver con la crianza que nos dieron, con la cultura, incluso crecemos en una cultura en la que muchas veces no le damos prioridad a nuestra salud emocional, a nuestra salud mental. Es raro, incluso muchas veces ni le damos importancia a nuestra salud física en muchísimas ocasiones, y ustedes saben que así es, hasta que no estamos muy mal, hasta decimos hasta el último momento, o sea, hasta que ya casi estás con un pie en el panteón es cuando vas con el doctor o cuando ya no puedes más con esas situaciones, cuando decides ir a una consulta médica, ¿ok? Y muchas veces es también por la situación económica, pero también tiene muchísimo que ver con la educación que se nos brinda, ¿ok? Entonces, por lo general, en terapia, los especialistas pueden encontrar diversas señales que les indican a ellos que una persona puede tener heridas emocionales infectadas y que los comportamientos que presenta esa persona pues son en realidad síntomas de esa infección. No lo sabemos, simplemente como si alguien te lo dice, o sea, si yo te lo estoy diciendo, como que tú puedes tener como indicios, tú puedes saber, oh, sí, yo tengo esta herida emocional, o yo me siento mal porque en la infancia pasé ciertas situaciones, pero no sabes exactamente cuál es esa herida emocional. Entonces, cuando acudimos con los especialistas, pues ellos nos pueden ayudar en esta situación. Y a modo ilustrativo, yo les voy a mencionar algunas señales que podemos identificar. Entonces, si quieres saber si tú tienes alguna herida emocional desde tu infancia, yo les voy a dar ciertas señales y si tú o alguna persona cercana a ti tienen algunas de las que les voy a mencionar, no duden en buscar ayuda de algún especialista o no duden en sugerirle a la persona que presente estas señales, ¿ok? Y una de las primeras señales, fíjense que son los niveles elevados de ansiedad. Algunas personas se le presentan con ya sea palpitaciones, temblores, sudoración excesiva, sensación de peligro inminente, respiración acelerada, entre otros, ¿ok? Otra señal también puede ser la depresión. Esta se presenta a través del sentimiento persistente de tristeza o vacío, de desesperanza, de desmotivación, sentimiento de inutilidad o de culpa persistente. Acuérdense que la depresión se da cuando tú tienes alguna tristeza, o sea, cuando estás triste por algo y es una tristeza mal cuidada. ¿Qué significa una tristeza mal cuidada o que no se atiende? Pues que sigues, que persiste esta sensación, que no buscas una solución, que estás dándole vueltas y vueltas a la misma situación. Pero hay eventos que sí son muy duros, que sí son muy traumáticos, que sí requieren de este tiempo de duelo. Entonces la depresión se vuelve cuando ya esa tristeza ya la tienes día y noche y todos los días. Entonces, los especialistas dicen que más de 4 semanas de tristeza, pues es muy, muy probable que se convierta en depresión, ¿ok? Y otra señal puede ser que se te dificulte tener como que una relación afectiva. Esa pudiera ser una señal muy importante. ¿Por qué? Porque surgen conflictos constantes en cualquier relación, ya sea de pareja, ya sea de amistad, ya sea compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Entonces, te cuesta mucho trabajo o tienes mucha dificultad para establecer una relación, para mantener una relación estable, pero sobre todo sana, ¿ok? Otra señal puede ser tener problemas de sueño. Aquí pueden existir la dificultad de dormir
o de mantener el sueño. También pueden dormir muchas horas más, o sea, no necesariamente puede ser la falta de sueño, sino también pudiera ser como que quisieras dormir y no despertar. Ahí sí sería una grave alarma que sí necesitaría como que urgentemente una cita con algún especialista. El típico insomnio, que duermes y no descansas, o que te vas a la cama y siempre estás pensando las mismas cosas, ¿ok? Ahí esa sería una señal. Otra señal pueden ser los pensamientos obsesivos. Se presentan con ideas recurrentes que nos generan malestar significativo. Nosotros le llamamos rumiación. ¿Por qué rumiación? Porque es estarle dando vueltas a la misma situación, ¿ok? Y otra señal puede ser la inseguridad. Se presenta aquí con falta de desconfianza hacia ti y sobre todo sientes que no eres capaz de realizar ciertas cosas, ciertos trabajos, ciertas tareas y sobre todo te sientes como incapaz de realizar cualquier trabajo, cualquier tarea, cualquier proyecto. Y otra señal puede ser el miedo. Fíjense que aquí el miedo se extiende como a varias áreas de nuestra vida en general y nos bloquea, o sea, nos paraliza. En el momento de querer conseguir nuestros objetivos, simplemente no carburamos, o sea, no pensamos, no reaccionamos, no hacemos, y es como que un miedo constante a que algo malo vaya a suceder. Entonces, otra señal también puede ser la desconfianza, que es muy parecido a lo de inseguridad, pero aquí se presenta con la tendencia a creer que las personas son deshonestas. O sea, si se fijan, aquí es la desconfianza hacia otras personas, o sea, no confiamos en los demás y obviamente esto es como que va muy de la mano con las relaciones, o sea, al tener nosotros desconfianza, es muy difícil que nosotros podamos entablar relaciones sanas. Y otra señal puede ser la actitud defensiva o agresiva. Fíjense que aquí aparece una dificultad para aceptar nuestra responsabilidad en las situaciones o aceptar críticas. Casi siempre estamos culpando a los demás de lo que nos pasó. Y yo digo que sí es un problema porque, ok, si nosotros lo vemos así, o sea, si nos empezamos a victimizar, pues obviamente vamos a culpar a todos y a todo de lo que nos pasó, pero aquí es cuando uno se da cuenta que sí necesitas esa ayuda profesional para deslindarte, para soltar, para cortar de raíz ese apego a esa persona, a ese evento, a esa situación. Y obviamente siempre estamos, con esta señal, siempre estamos preparados para el ataque, o sea, o también para atacarnos a nosotros mismos, ¿ok? Y algo muy importante que les quiero comentar. Si ustedes no saben cuáles heridas emocionales o cuáles son las heridas emocionales, porque nosotros sabemos de cierta manera, les digo por experiencia, yo a los 17 años sabía como que, y no sé por qué siempre me remonto a los 17, yo creo que es cuando empecé a buscar ayuda de un especialista. Yo sabía que tenía muchas heridas emocionales, bueno, más bien traumas. No sabía que eran heridas emocionales hasta ahora últimamente que he estado estudiando las maestrías en neuropsicología, en mindfulness, que me ayudó muchísimo, deterioros cognitivos, es cuando ya se le da este nombre. Dejen tomo agüita que mi gargantita me lo pide. Bueno, les voy a mencionar las 5 principales heridas emocionales que se abren principalmente en la infancia. Obviamente hay muchísimas y si ustedes van con un especialista en la salud emocional, es probable que descubran infinidad, pero yo creo que les voy a decir las más importantes. Y no es orgullo, no se los digo con orgullo, pero al principio se los comentaba, yo creo que tengo todas o tuve todas y cada una de ellas. No es de orgullo, pero sí lo reconozco y sí lo digo sin victimizarme porque me costó muchísimos años. Me costó muchísimos años de mi vida superar cada una y la principal, yo creo que fue la más dolorosa de toda mi vida, es la herida del abandono. Esta herida se abre cuando nuestras necesidades afectivas en la infancia no han sido cubiertas durante un tiempo prolongado. Entonces,
por lo que hemos podido experimentar soledad, falta de afecto o desprotección. Las personas que tienen esta herida abierta pueden intentar obtener el afecto que les ha faltado en la infancia en sus parejas, en sus amistades, en sus hijos, pudiendo desarrollar dependencia emocional. Entonces, también puede mostrar ese miedo al abandono. Entonces, estas personas, yo fui una de ellas. Fíjense que estas personas siempre muestran como un miedo terrible al abandono, utilizando mecanismos de protección para no conectar realmente con las personas. Entonces, es un problema, porque tú ya, o sea, ya tienes esa herida del abandono, pero ahora tienes mucho miedo de que alguien más te vaya a abandonar. Entonces, siempre quieres hacer cosas para que esa persona se quede contigo y al final tus mismas acciones hacen que alejes a las personas. Es tan raro, pero es tan cierto. Entonces, pues obviamente nosotros o estas personas queremos o quise como que evitar ser abandonada después de adulta y obviamente hacíamos cosas que no deberíamos y pues son los dos extremos de la misma herida. Entonces, por ejemplo, desde muy pequeña sufrí, mi mamá, bueno, mi papá fallece, lo fallecen. Mi mami se casa, nos deja al cuidado de mis abuelos, pero pues obviamente para mí fue un abandono total, abandono de mi papá. Yo creí que mi mamá me había abandonado, nos separan, éramos 4 hermanos y nos separan. Entonces imagínense la carga emocional. Ya no les cuento más porque no se trata este programa de mí, pero ahí está. La otra herida, fíjense que tenemos, es la herida del rechazo. Esta herida se abre cuando nos hemos sentido rechazados en nuestra infancia. Entonces, imagínense si ya con lo que les conté a ustedes creen que no me sentí rechazada, por Dios. Puede que no hayan aceptado nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras vivencias. En definitiva, puede ser que hayan rechazado una parte de nosotros. Bueno, eso también me sucedió. Y esto va generando la idea de que no somos dignos de amar ni de ser amados. Eso es muy triste. Cuando te hacen creer que no eres digno de ser amado. Entonces, obviamente, como nosotros creemos con esas creencias limitantes, con esos patrones, pues negativos, erróneos, pues obviamente muchas veces eso puede llevar al autodesprecio. Es muy terrible si no trabajamos la herida de rechazo. Y las personas que tienen esta herida abierta tienen dificultad para aceptar una crítica y sufren mucho cuando alguien no acepta su idea o propuesta. Entonces, por eso les comentaba, si ustedes detectaron alguna de las señales que ya les mencioné, o si ustedes conocen a alguien que haya pasado por esto, pues igual es momento como que de incitarlos. Y las personas que han tenido esta herida de rechazo, fíjense que suelen esforzarse mucho para obtener el reconocimiento y la aprobación de las demás personas. Tener el reconocimiento y la aceptación o la aprobación no es malo, no es negativo. De hecho, en la pirámide de Maslow es una de los, pues ¿cómo se dice? O sea, es como una de las cosas básicas que necesitamos los seres humanos, es una necesidad, ¿ok? Es una necesidad que tenemos los seres humanos, pero estas personas se esfuerzan de más, ¿ok? El problema es que se esfuerzan de más, siempre quieren como que ver, que los reconozcan. También pueden evitar el sufrimiento que les produce el rechazo evitando relaciones interpersonales. Pueden ser personas muy cerradas, pueden ser personas muy serias, pueden ser personas muy como muy ensimismadas solamente, o sea, como que no hablan mucho, no se relacionan mucho, no les gusta mucho estar como que en sociedad. Otra de las heridas que les quiero compartir es la herida de la humillación. Fíjense que esta herida se abre cuando experimentamos muchas críticas en nuestra infancia y regularmente hay muchos mensajes negativos relacionados con nuestra forma de hacer las cosas o cuando critican nuestra capacidad o habilidades. Donde yo crecí, esto creo que es una de las principales, o sea, no te dejan ser niño y siempre están como criticándote, pero de una manera muy, muy grosera, de una forma muy atroz. No estoy normalizando,
No estoy diciendo que esto así sea, simplemente que cuando tú creces así, tú piensas que así son las cosas, pero ya cuando eres adulto, cuando viajas, cuando estás con otras personas, cuando estás con otras familias, te das cuenta que realmente que se cometió un error gravísimo, que no tenían por qué tratarte a ti así, que no tenían que hablarte así, pero lo hicieron, ¿no? Entonces, precisamente por eso se abre esta herida. Y fíjense que también, no sé si a ustedes les pasaron cuando eran chicos que no los enseñaban, o sea, los regañaban porque ustedes no sabían hacer las cosas, pero ustedes no sabían hacer las cosas porque no los habían enseñado, ¿no? Es lógico. Bueno, pues seguramente los hicieron sentir inútiles, es decir, quítate, tú no sabes hacer las cosas, o precisamente esas palabras, eres un inútil, ¿no? Pues sí, eran muchas de esas palabras. ¿Por qué? Porque no eras capaz, porque no te sentías seguro de hacer las cosas, porque no tenías bien los pasos, porque no sabías exactamente el proceso, porque nadie te lo enseñó. O sea, nadie tuvo esa delicadeza o nadie tuvo como que, ok, vamos, así se hace, o sea, paso por paso, no. Simplemente te ponían a hacer algo y si no sabías, va la regañada, va el golpe, va la crítica, las malas palabras y demás. Entonces, las personas que tienen esta herida abierta pues muestran una autoestima frágil y vulnerable y suelen depender de la imagen que tienen las demás personas de ellas, necesitando su aprobación y reconocimiento constante. Y esto pasa muchísimo. No sé si a ustedes les pasó, pero llega un momento en que eres un niño callado, una niña callada, llega la adolescencia y eres como que muy tímido, muy tímida, y se debe a muchísimas veces pudiera ser estas las razones, ¿ok? Y para esto suelen mostrarse complacientes hasta cierto punto de anularse. Cuando hablo de anularse, es decir que incluso estas personas pueden llegar a ridiculizarse a sí mismas porque en el fondo se consideran personas inferiores o personas que no son dignas o que son menos valiosas de lo que son en realidad, ¿ok? Y fíjense que tenemos la herida de la traición. Esto también se da muchísimo consciente o inconscientemente, ¿ok? Aquí les doy el beneficio de la duda a los padres. Esta herida se abre cuando hemos experimentado en la infancia el hecho de haber sido engañados porque nuestros padres o nuestros cuidadores principalmente no cumplieron algo que nos prometieron. Esto se da muchísimo, muchísimo de que piensan que los niños no tienen sentimientos o que los niños no tienen emociones o que a los niños se les olvida fácilmente las cosas y todo lo contrario. Los niños olvidan, o sea, olvidan menos o más, o sea, acuerdan más de las cosas, más bien eso, o sea, se acuerdan más de las cosas, no se le olvidan las cosas tan fácilmente y el dolor es tremendísimo, o sea, sienten realmente que los has herido, que los has traicionado, que es muy difícil que puedan volver a confiar en ti, ¿no? Entonces, las personas que tienen esta herida abierta suelen tener problemas de confianza en sus relaciones interpersonales y para compensar eso, pues obviamente ellos necesitan controlar, porque si controlan, ellos les da seguridad y hay menos probabilidades de ser traicionados, ¿ok? Y creo que su nombre es José María García, creo. Hola, Ere, está muy bonito el programa. Saludos, paisana. Sigue así para adelante. Muchísimas gracias, gracias infinitas por tu mensajito. Me da mucho gusto que andes por acá. Bueno, y fíjense que por último tenemos la herida de la injusticia. Y nos dice Mayín Sánchez del Valle, mi cuñadita hermosa. Saludos, Paloma, qué bella te ves. Te mando besos y muchos abrazos. Sigo enfermita, cuñiz. Pero no quise cancelar, no quise cancelar. Bueno, fíjense que la herida de la injusticia, esta herida se abre cuando la educación que se ha ejercido con nosotros ha sido autoritaria. No sé ustedes, no sé qué edad tengan, pero yo a mi edad todavía viví este tipo de educación autoritaria, imponiendo los puntos de vista pues de mis cuidadores en este caso, porque pues mis papás no estaban tan cerca, entonces de las personas que me criaron, pero obviamente estas personas pues no tenían mucho en cuenta
ni mis necesidades, ni mis intereses. Es decir, a los niños los ven como cosa la mayoría de las veces. Si no fue tu caso, felicidades, pero en muchísimas familias así es como se crían, o sea, con autoridad, ejerciendo violencia, ejerciendo opresión y demás. Entonces, las personas que tienen esta herida abierta pues suelen tener rigidez mental y esto lo muestran en sus opiniones y juicios de valor que expresan como verdades absolutas, y también suelen tener dificultad para aceptar otros puntos de vista y tienen tendencia al orden y al perfeccionismo. Ahí sí, levanto la mano con eso del orden y del perfeccionismo. Yo debería estar reposando y aquí estoy con ustedes. Bueno, fíjense que lo más importante de traerles este programa, de traerles este tema, es de que las heridas emocionales sí las podemos sanar. O sea, a pesar de que hayamos vivido lo que hayamos vivido, así haya sido algo muy traumante, así haya sido algo muy difícil, toda herida emocional se puede sanar. O sea, no estamos nosotros condenados a vivir con estas heridas infectadas o abiertas por siempre. Entonces, esto se tiene que trabajar en terapia psicológica, obviamente, y se puede trabajar para identificar nuestras heridas y sanarlas. No todos hemos vivido las que les mencioné, algunos sí, algunos no, algunos hemos incluso tenido otras o tenido más o diferentes, pero todos tenemos esas heridas en mayor o menor medida. Entonces, algunas veces las hemos sanado sin darnos cuenta, pero por lo general conectamos con esas heridas diariamente. Y al no saberlo, pues obviamente no les damos la importancia que requiere, porque muchas veces no sabemos que ahí están, o saben que, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasó. Para yo poder avanzar en mi vida, porque desde los 12 años estoy como sin familia, o sea, y cuando me refiero sin familia, me refiero a no estar cerca de ellos, no significa que no tenga, no vayan a tergiversar la información, sino que estaba en una ciudad donde no había absolutamente ningún conocido, ningún familiar, a eso me refiero, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros, para poder avanzar en nuestra vida, pues tenemos nosotros que irnos acostumbrando y que como que decir, ok, o sea, esto me pasó, esto viví, pero pues tengo que seguir adelante, o sea, no voy a estar victimizándome todo el tiempo. Y ahí es cuando corremos el riesgo de acostumbrarnos, o sea, acostumbrarte o pensar que así eres. O sea, es un grave problema como pensar, pues así soy, o pues no tengo suerte, ¿no? Pero no. En realidad, el conectar con nuestras heridas emocionales, pues nos hace actuar de diferentes formas y muchas veces no son las más adecuadas y no son las más sanas, y es cuando uno mismo pues debe de buscar ayuda de un profesional, o es cuando alguien más nos los dice, pero si nos los dice nuestra pareja, pues obviamente lo tomamos como ofensa. Entonces, muchas veces deberíamos como que escuchar más a la pareja o a los amigos. Si es más de una persona que te está diciendo que necesitas ir con un especialista en la salud emocional, pues deberías. Y hoy en día que hay tanto especialista de la salud emocional en línea, bueno, una oportunidad no se le niega a nadie, ¿ok? Y fíjense que también influye que la herida inicial suele venir de la infancia. Entonces, pues al no tener las habilidades cognitivas suficientemente desarrolladas a esas edades, no necesariamente somos conscientes de esos recuerdos ni del impacto que tuvieron en nosotros. Entonces, por esta razón, yo considero necesario que si te identificas con algo de lo que hayas escuchado en este programa, no dudes de buscar ayuda de los profesionales de la salud emocional idóneos que puedan acompañarte en este viaje de autoconocimiento. Recuérdense que una terapia con un especialista en la salud emocional o un asesoramiento no es para locos, no es porque estés loco, es porque quieres estar bien, es porque quieres estar mejor, es porque quieres ser un mejor ser humano, ¿ok? Entonces, cuando tú acudes con un especialista en la salud emocional es para ayudarte
a identificar las heridas emocionales de la infancia y obviamente puedas trabajar para sanarlas. Pero no necesariamente las heridas emocionales, pueden trabajar cualquier otro tema. O sea, tal vez tengas tú algún tema que quieras trabajar. Entonces, yo traigo aquí este tema a colación, pero puede ser cualquier otro tema que a ti te cause incomodidad o que te traiga ahí como que, no sé, de esta forma pues puedes evitar esas heridas emocionales ocasionadas desde la infancia, pero hay muchísimos temas que luego traemos ahí pendientes o que quisiéramos tratar y no sabemos cuándo, que nos da pena, que nos da vergüenza. Entonces, es un excelente momento. Así que gracias infinitas por acompañarme, gracias infinitas. Afortunadamente alcancé a terminar el programa sin quedarme tan afónica y pues nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Me dio muchísimo gusto que me acompañaran. Gracias por los mensajitos que me dejaron y nos vemos la próxima semana en miércoles, la misma hora.